Y yo dije, amaron las tinieblas. Están diseñados para amar, estamos diseñados para amar. ¿Estamos diseñados para amar lo bueno o para amar lo malo? La pregunta aquí es, hermanos, que yo no le estoy mintiendo, hermano. Ahí se pueden poner los versículos. ¿Tienen la versión, la Nácar Colunga? ¿Sí la tienen? Nácar Colunga, ¿la tienen? ¿Será que la tienen? Si no la tienen, no se preocupen. Es la NC. La NC, Nácar Colunga. Que ocupo que los hermanos lean eso, porque eso para mí es importante. Si me confirman si la tienen, si no, para seguir. ¿Si la tienen? Ok. El asunto es este, que dice que amaron más las tinieblas que la luz. Y es que estamos diseñados para amar. La pregunta aquí viene, ¿qué vamos a amar? Diseñados para amar, hermano. O amamos lo bueno o amamos lo malo. Pregúntele a su hermano que tiene al lado, ¿amas lo bueno o amas lo malo? Ahora aquí se va a dar cuenta usted que ama, porque dice después. Y amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo lo que amo? ¿Cómo me doy cuenta lo que amo? Vamos a ver, lo voy a volver a leer. Por las obras. ¿Cómo me doy cuenta lo que amo? ¿Por qué? Por las obras. Por mi obrar, yo me voy a identificar si amo lo bueno o amo lo malo. No es por otra cosa. No es porque el hermano cante bonito, que profetice con voz de trueno, que cuando predique bajen los ángeles. No, no es eso. Si no, Balaam, hubiéramos dicho, que Balaam, pucha, este man ama a Dios. Porque cuando Balaam decía algo se cumplía. A tal grado que Balaam estaba en desorden y Dios hablaba con él. Le decía, no, Balaam, no lo hagas. Cuando Balaam iba a maldecir al pueblo, Dios se le aparece, no, Balaam, no lo hagas. Imagínense qué nivel de comunicación. Pero ¿amaba Balaam las tinieblas o la luz? ¿Qué amaba Balaam? Era un profeta de Dios. Amaba las tinieblas. Y no porque hablaba con Dios significa que estaba bien. Porque hasta Satanás habla con Dios. Y tienen buenas charlas, le quiero decir. Buenos diálogos se echan. ¿Sabe que Satanás habla con Dios y habla de usted? Y habla de mí. Y se echan buenas pláticas. Pero no significa que porque hable con Dios está bien. Eso no significa que estamos bien. Pero no todo se define en nuestro obrar. Y ahorita lo vamos a ver, ¿por qué no? Y usted me va a acompañar. Mateo 22:37. En la misma versión dice: estaba el Señor en una ocasión. No hemos orado, ¿va, hermanos? Aquí respetuoso soy yo, va. Pero voy a orar porque si no, Dios me va a jalar las orejas, hermano. Y yo no quiero que el Señor me diga, te fuiste con tu fuerza. Buen provecho entonces. Vamos a orar. Pues cúbrase ahí si quiere usted. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra, Rey de Gloria. Y te ruego, te suplico, te imploro, Señor, que tengas misericordia. En el nombre de Jesús, que venga tu revelación como un rocío, Señor, sobre esta congregación, para que podamos ver conforme a tu propósito, conforme a tu llamado y conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Yo te ruego, Señor, que todo corazón sea hoy sensibilizado, para que pueda, Señor, apercibirse de lo que tú quieres decir a esta casa. En el nombre de Jesús, declaramos que toda oposición es destruida, es inoperante y no tiene arte ni parte.
y que toda mente es llevada cautiva a la obediencia de Cristo. Sujetamos los pensamientos a tus pensamientos en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos que tú eres un Dios bueno y que tu palabra no regresará vacía. Amén y amén. Y miren lo que dice Mateo 22:37. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y respondió. ¿Qué respondió? Vamos a ver si me acompaña. Mateo 22:37. Yo ocupo que usted vaya conmigo. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Y qué respondió? ¿Qué respondió? ¿Qué más? ¿Qué más dice en ese versículo? ¿Y qué más sigue? ¿El qué? Pero a él no le preguntaron por el segundo. A él solo le preguntaron por el primero. ¿Y qué le pasó a Jesús que también dio el segundo? Porque venían estos tipos que eran eruditos de la ley, fariseos y etcétera, por ahí. Era gente que conocía de la ley, de la Torá, que profundizaban en cuanto al logo de lo que estaba escrito. Y buscaban tacha en Jesús, buscaban una manera de que él se equivocara para apedrearle y prenderle. Y vienen y le hacen una interrogante y le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió, ¿qué le respondió? Miren lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, este es el más grande y primer mandamiento. Pero mire lo que le dice: Jesús no se quedó ahí, sino que les dice, el segundo semejante a este, si usted lo busca en la Nácar Colunga, dice, el segundo semejante a este es, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas. Pero a mí me llamó la atención algo. A mí me llamó la atención que si yo le pregunto al hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Él solo me dice Álvaro. Yo no le estoy preguntando su apellido. Yo le dije cuál es su nombre. No le pregunté su apellido, ¿verdad? ¿Y cuál es su nombre y su apellido, hermano? Es diferente, ¿verdad? Pero si yo vengo y le digo cuál es su nombre y me dice Álvaro Medina, así es. Yo le pregunté su nombre, no su apellido. Pero él me respondió bien, ¿cuál es su nombre? Y me dijo su nombre. A menos que yo le diga al hermano, hermano, ¿dónde vive usted? Y me diga el hermano, yo vivo en tal lugar y mi casa es de color tal, al frente hay un árbol. Yo no le estoy preguntando eso. Yo le pregunté dónde vive, nada más. Y en los tiempos de antes no gastaban muchas palabras cuando se comunicaban. Eran bien puntuales en hablar. Puntuales. Y Jesús era un hombre puntual en su hablar. Dice que él crecía en prudencia, en estatura y en conocimiento. Jesús fue un hombre muy puntual y él sabía administrar sus palabras. Pero a mí me llamó la atención que viene, le responde el primer mandamiento. Pero no solo respondió el primer mandamiento, sino que después dice, el segundo semejante a este. Pero no le preguntaron el segundo, solo le preguntaron el primero. Y yo dije, ¿por qué contestó el segundo? Dije yo, ¿por qué Jesús contestó el segundo mandamiento si no le preguntaron el segundo? Y es que en esta versión Nácar Colunga dice esto, y esto es lo que me llamó la atención. Dice, el segundo semejante a este es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa palabra semejante es la clave de ese versículo.
Porque lo que está diciendo que el primer mandamiento con el segundo está diciendo que son semejantes. Eso está diciendo. Venga, amado, venga acá. Venga acá. ¿Será que somos semejantes? Físicamente, hermanos. ¿Somos o no somos? ¿Quién es más alto? ¿Somos o no somos semejantes? No somos semejantes. Ya si nos metemos a la sangre de Cristo, sí, hermano, pero no, estamos hablando en estatura, en tonalidad de piel, en ojos. No somos semejantes. Si fuéramos semejantes, tal vez si yo alcanzara al hermano, agáchese, hermano, un poquito por ahí, tal vez ahí entraríamos en semejanza. Gracias, amado. Y entonces eso es lo que le da prácticamente pie a lo que yo quiero hablarle, que viene y dice, contestó el primer mandamiento, les contestó y les dice: amarás al Señor tu Dios, porque ellos se jactaban que amaban a Dios. Pero viene Dios y se siente prácticamente, no obligado, pero sí siente la necesidad de hacerles saber a ellos que si aman a Dios, que no ven, a su hermano que ven, no aman, están perfectos. Eso es lo que les quiere transmitir. Habla de Adán y Eva. Y cuando hizo a Adán, lo creó y sopló aliento sobre él y fue un ser viviente. Pero cuando hizo a Eva, la sacó de él, de su costado. Y dice que la hizo ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe que si usted se va al original no dice eso. Dice: y la hizo semejante, ayuda idónea. Así dice. Porque pasa en, no sé, en la antigüedad, en la actualidad y en los postreros días, seguro va a pasar, que el hombre tiene un concepto de que la mujer es inferior, y no es así. Para Dios no es así. Para Dios es semejanza. Claro, hay niveles de autoridad en cuanto a la vida de reino que se deben de respetar por lo que es las influencias del mundo espiritual. Pero en cuanto a la creación de Dios, en cuanto a la perspectiva de Dios, la mujer y el hombre son semejantes. Es su ayuda semejante, es su ayuda idónea. Entonces, cuando yo veía este versículo, Jesús se sintió con la necesidad de hacerle saber a estos eruditos, a estos hombres de conocimiento, a estos hombres de la ley, que el primer mandamiento y el segundo son semejantes. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Cuántos aman a su prójimo? Pero es que amar al prójimo es facilito. Eso es fácil. ¿Usted sabe quién es el prójimo? Vamos a ver a alguien que me conteste quién es el prójimo. Un valiente que me diga quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Según la parábola que estamos leyendo. Dice el 39: y el segundo semejante a este es: amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es: ¿quién es el prójimo? Porque yo le dije que el tema se llama dices que me amas. Como dice el corito, dices que me amas y que... Porque es muy importante, hermano, saber si amamos a Dios. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es? El prójimo es aquel que me hace bien a mí, según la parábola. Yo sé que usted la ha leído y usted es conocedor, y así que no estoy pegando bate al aire. Pero prójimo puede ser mi hermano, puedo ser yo.
El asunto es este: que cuando estaban heridos pasó el sacerdote, pasó el levita y pasó el samaritano. Y había un herido, dice, en el camino, y el sacerdote lo rodeó y se fue. El levita lo vio de lejos y se fue. El samaritano, que no combinaban con los judíos, con los hebreos, no combinaban, se odiaban a muerte, fue el que se detuvo. No se querían, a tal grado que le dice la samaritana a Jesús en el pozo de Jacob. Le dice: pero los samaritanos y los judíos no combinamos, no nos llevamos. Y viene el samaritano y se detiene a ver a uno con los que no se llevaban, y se detuvo y dice que le hizo bien. Ese samaritano se convirtió en prójimo, y el herido se convirtió en beneficiario. Diga conmigo: el samaritano, dígalo fuerte, el samaritano se convirtió en prójimo y el herido en beneficiario. La pregunta aquí es: ¿usted quiere ser beneficiario o quiere ser prójimo? ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Está seguro? ¿O quiere ser solo beneficiario? Beneficiario. Solo va a pasar herido, herido. Porque ser beneficiario, beneficiario no es bueno. Porque mejor cosa es dar que recibir. Pero tampoco solo prójimo, prójimo. Aunque sí tenemos que tener una vida de prójimo. Pero va a llegar el momento donde te va a tocar recibir y tienes que tener humildad para recibir. Porque si uno no es humilde, no puede recibir nada, aún ni de Dios. Entonces dices que me amas, y ahorita vamos a ver si es cierto que amamos a Dios. Porque cuando Dios me regaló esto, yo decía: Señor, hoy te acepto de nuevo como mi Señor y Salvador. Porque prójimo es lo que Dios nos manda a hacer. Le dice al final a estos: vayan y hagan ustedes lo mismo. ¿Qué? ¿El qué? Lo que hizo el samaritano. Se detuvo a atender a uno con el que no se llevaba. No se llevaban esos pueblos. Y se detuvo. No se detuvo ni el sacerdote, qué vergüenza, ni el levita, qué vergüenza, atender a uno de los suyos que estaba herido, hermano. ¿Sabe cómo es? Es como que su hermano biológico esté tirado ahí con 2 balas en el pecho, y esté tirado ahí, y usted vaya y usted diga: pucha, vos, ¿cómo te pegaron esos 2 tiros? Vos? Te ayude Dios. ¿Qué persona va a hacer eso, hermano? ¿Quién va a hacer eso? No tiene que tener corazón el desventurado. Es cierto. De ahí pasó el sacerdote y dijo: pucha, Dios, no era sacerdote de eso, hermano, no. Pero pasó de lejos. De ahí pasó el enemigo del que estaba tirado. Samaritanos y judíos no se llevaban. Y pasó el enemigo del que estaba tirado, no se llevaban. La Biblia registra que no se llevaban esos pueblos hasta el día de hoy. Así va, pastor, no estoy mal. Y pasó el enemigo y vio a aquel tirado, y el enemigo vino, lo vendó, lo levantó y pagó para que lo cuidara. El enemigo. Por eso el Señor les dice a los eruditos, estos fariseos, les dice: vayan ustedes y hagan lo mismo, les dice. Porque ellos se jactaban de amar a Dios, pero viene Dios y les da una cátedra y les dice: mira, pasó el sacerdote, pasó el levita, pasaron 2 que eran del mismo pueblo de este que estaba caído, y ni uno le ayudó. Pero pasó uno de una tierra con la cual no se llevaban, enemigos a muerte, y este le ayudó. Y les dice: vayan ustedes y hagan lo mismo. El asunto es:
Si no estamos dispuestos a ayudar ni a nuestra propia sangre, peor al vecino, peor a nuestro enemigo. A ese que se lo chupe la bruja, dice acá. Pero el asunto es este. Primero es amar a quién. No, usted no me responde. ¿Amar a quién? Con autoridad. ¿Amar a quién? Después amar a quién. Y usted no se ama. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿amar a quién después? ¿Sabe que el sacerdote y el levita no se amaban a sí mismos? Pero ni un cachito, ellos no se querían. Porque el que se ama a sí mismo dice, pucha, será, mejor ayudo a este, no sea que un día esté en los zapatos de este, mejor lo ayudo. Se está amando a sí mismo, como quien dice, está razonando y dice, no sea que un día yo caiga ahí, mejor le hago el bien para sembrar bien. El sacerdote y el levita no se amaban a sí mismos. ¿Es malo amarse a sí mismo? ¿Es malo o no? No, yo le pregunto, ¿es malo amarse a sí mismo? Respóndame con autoridad, ¿es malo amarse a sí mismo? No es malo. Primero amar a quién. Después, no, después a usted. Después amarse a sí mismo. Porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie. A nadie. El que no se valora a sí mismo no puede valorar nada. Entonces le dice, ama a tu prójimo, le dice, como a ti mismo. Entonces primero es amar a Dios. Después amarnos a nosotros para poder dar amor, porque nadie puede dar de lo que no tiene, por mucho que quiera y reviente, no va a poder dar de lo que no tiene. Usted no puede dar de lo que no tiene, no puede, no podemos. Por eso Dios le dice, ama a tu prójimo como se aman a ustedes mismos, pero es que Dios los estaba bofeteando, porque esos no se amaban a ellos mismos. Entonces Dios dice, a esto les voy a hilvanar los 2 primeros mandamientos para pegarles una cacheteada. Y los reventó. Y los terminó de reventar cuando les dijo, vayan y háganlo ustedes. Porque de estos se decía de estos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces Dios los quería llevar a un nivel ya no solo de decir, sino de hacer. Porque decir es fácil, pero hacer es lo complicado. Si usted lee Hechos 1, en su primer capítulo dice, y le escribe a Teófilo, le dice Lucas, si no estoy mal, papás, de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El orden es hacer y enseñar, no enseñar para hacer. Ese es el orden. Entonces Jesús le quería transmitir a estos personajes, les quería transmitir que no solo es de estar diciendo, sino de hacer. Por eso les hilvanó los 2 primeros mandamientos y les dice, de estos 2 depende toda la ley. El asunto es este, que nosotros estamos en unos tiempos determinantes como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? No, que poquito. ¿Y los demás cuántos creen que Cristo viene pronto? Hermano, no me haga creer que hay infiltrados aquí. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Sí, porque si hay murmullos por ahí, yo digo que hay un infiltrado aquí, lo sacamos ahorita. Cristo viene pronto. Y es en serio, viene pronto. Miren esas noticias, hermano. Ciudades enteras la tierra se los está tragando. Si solo es de ver noticias y usted se da que Cristo viene, ciudades enteras están siendo tragadas, así como Coré para abajo, así cabalito. Y uno se queda asombrado y uno ve esos videos y uno dice, Señor, ya vienes. Cuando escuchen rumores de terremotos, mire, cuando escuchen rumores y ya cuando estén aconteciendo, Cristo ya viene. Y pareciera broma, fíjense. Nos han dicho tantas veces que Cristo ya viene que ya le perdimos el sazón. Como que se le pierde, Cristo ya viene, y uno dice, sí, ya viene. Porque se lo han dicho tanto que le pierde el sabor.
Pero yo le vengo a decir hoy que Cristo pronto viene. Y tenemos que prepararnos. Prepararnos. Y cuando hablo de preparación, hablo de hacer lo que Jesús hizo. Porque dice, de las cosas que comenzó a hacer y a enseñar. Y dice después, hasta el día en que fue recibido en el cielo. Así que esta iglesia no se puede detener de hacer y enseñar hasta que el cielo nos reciba. De lo contrario no podemos detenernos. De lo contrario tenemos que avanzar. De lo contrario tenemos que proseguir la carrera hasta que el cielo te reciba. Si el cielo no lo recibe, no nos detenemos hasta que el cielo nos reciba. ¿Sabe cómo es? Como Jacob y el ángel. No te vas hasta que me des mi bendición, porque no acepto otra cosa más que mi bendición. Y así tenemos que hacer nosotros. El asunto es que lo que le estoy hablando es un poquito como que chocante a nuestra esencia. Hay un versículo, no sé si lo tiene, pastor. Y yo quiero que el pastor me lea este versículo, porque mire qué importante esto. Y mire lo que dice el versículo, que a mí me llama mucho la atención. Dice, Primera de Tesalonicenses 4:9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. Hermano, mire lo que dice. En cuanto al amor, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, dice. Porque de esto ya fuimos enseñados. ¿Por quién? ¿Por quién fuimos enseñados? Aquí está, ve. Dice que porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Dígame cuándo recibió esa clase usted. Usted se sentó con Dios. ¿Cuándo se sentó con Dios? Que no me llamó para sentarme yo también. ¿Cuándo se sentó con Dios? Dígame. ¿Cuándo se sentó con Dios? En el cielo. Él educó nuestro espíritu. Por eso es que nosotros somos todo amor. Porque nuestro espíritu es amor, nuestra esencia es amor. Pero el asunto es este, que dice que prácticamente está diciendo, pastor, que de esto no le enseñen a la congregación, porque de esto Dios ya enseñó. ¿Y qué hago yo enseñándole a usted el amor? Voy en contra de eso, pastor. Así dice que no enseñe de eso, porque Dios ya le enseñó. ¿Y yo qué hago hablándole del amor entonces? Pero claro, este es el amor fraterno. Yo estoy hablando del amor del prójimo ahorita. Después vamos a entrar ahí. Pero yo quiero ampliar la perspectiva de lo que le quiero transmitir hoy. Si tengo tiempo, ¿va, pastor? Sí tengo tiempo. Y mire lo que dice. Bueno, el orden es este: amar a Dios. Diga conmigo, amar a Dios, amarme a mí mismo, amar a mi prójimo. Pero amarse a sí mismo es un tanto delicado. Eso es lo correcto. Es lo correcto. Amarse a sí mismo es lo correcto. Pero es un tanto delicado. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos tiempos, dice la palabra, se levantarán amadores. ¿De qué? ¿Verdad que usted está bien doctrinado? Bien lo sabe. ¿Se levantarán amadores de qué? De sí mismo. Entonces, ¿malo amarse a sí mismo, sí o no? Miren lo que dice. Miren lo que dice. Segunda de Timoteo, creo que si no estoy mal, o Timoteo o Tito, una de las dos. Solo puse el abreviado, perdón, amados. 3:2, y dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y yo cuando leí eso, un pulmón se me achicharró, así se me consumió el pulmón así. Dice que un amador de sí mismo es aquel que es desobediente a sus padres. Y yo cuando leí eso, yo dije, así me guiñó el ojo, como que casi se me tuerce y se me va para atrás. Porque dígame aquí, hermano, ¿quién no ha desobedecido a su padre más de alguna vez?
Y yo dije, santo Dios, dije, soy amador de sí mismo. ¿Es malo amarse a sí mismo? Ya no me quiere contestar, ¿verdad? Pero es lo correcto, amarse a sí mismo. El asunto es que Dios viene y nos da un equilibrio. Porque Ilvana, amar al prójimo como a ti mismo, y está bien. Primero amar a Dios, después amarse a sí mismo y después amar al prójimo. Está excelente, excelente. Pero aquí dice que en los últimos días se levantarán amadores de sí mismos. Y yo digo, ¿y entonces me amo a mí mismo o no me amo a mí mismo? Porque el Señor le dice allá a aquellos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí me está diciendo que se levantarán amadores de sí mismos. Y que de remate, que los amadores de sí mismos, dice, son ávaros, dice, son jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, dice, irreverentes, sin amor. En otras versiones dice sin afecto, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, dice. Mira lo que dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. La pregunta ¿es malo amarse a sí mismo, sí o no? No es malo. El problema es que si usted se ama a sí mismo y no ama a su prójimo, se convierte en uno de los que dice ahí, amadores de sí mismo. Porque amarse a sí mismo no es malo. El asunto es que cuando nos amamos a sí mismo, pero no amamos a nuestro prójimo, que dice allí, nos convertimos, dice, en jactanciosos, soberbios, blasfemos. Usted no sabe de qué me río yo, ¿verdad? Porque cada vez que leo esto, soy confrontado. Soy confrontado y me dice el Señor, y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted ama a su prójimo como a sí mismo? ¿Cuántos aman a su prójimo como a sí mismo? ¿Y por qué tanto silencio? Pastor, fue la pregunta, pastor. ¿Cuántos aman a su prójimo como a sí mismo? Diga amén, no tenga miedo, amén, diga. ¿Cuántos aman a su prójimo como a sí mismo? Diga amén. Aunque no sea cierto, pero usted diga amén, mire. No, es broma, hermano, es broma. Es para que no se me duerma. Es para que no se me duerma, no crea, no. Nada de irrespetos. Pero le quiero leer una versión. Espero en Dios tenerla aquí. Señor, ayúdame, Padre. Padre mío. Ya me perdí, hermanos. Es culpa suya. Permítame unos segundos. Hay una versión que dice, ya no pone prójimo, sino lo que pone, mire lo que pone. Señor Padre Santo, aquí está. Vamos a ver. Hermanos, esto se ha borrado. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Mire, hay una versión que dice, y amarás a los demás como a ti mismo. Y yo cuando leí los demás, yo dije, wow. Porque amar al prójimo, hermano, amar al prójimo, facilito. Si el prójimo es el que me hace bien, pues amar al prójimo al tiro, va bien, no hay problema. Si el hermano me regala un carro, una casa, macizo, hasta los pies le voy a besar a mi hermanito. Yo te amo, mi siervo, le voy a decir. Y ya me puede pegar 3 cachetadas, te regalo esa casa. Ay, hermanito, gracias, le voy a decir yo. Claro, porque me está haciendo bien. Amar así es fácil. Amar al prójimo es facilito. Hermano, si yo vengo aquí y me saco 50,000 pesos a un hermano que esté necesitado, tenga, siervo, le regalo estos 50,000 pesos. Ese tipo me va a amar para toda la vida.
porque yo me convertí en prójimo para él, porque le hice bien. Amar al prójimo, facilito, es lo más fácil que hay. Pero cuando leí esa versión, amplió la perspectiva de lo que le estoy hablando. Ya no dice prójimo, dice ama a los demás. Y cuando dice los demás, yo pegué un salto. Señor, ¿qué es eso? Porque amar a los demás como a sí mismo, ahí sí es complicado. Porque los demás es todos. Yo cuando digo, ¿cómo que voy a amar a los demás como a mí mismo? Eso está complicado. Por ahí dirá alguno, pues ni tanto amor vas a recibir de mí porque yo no me amo tanto, dice. ¿Usted ha pasado alguna vez por un semáforo, hermano, y hay el niño pidiendo? Levante la mano, ¿cuántos han pasado por un semáforo y hay un niño pidiendo? ¿Y usted le ha dado casa a ese niño? ¿Le ha dado casa, le ha dado estudios? No. Y yo cuando leí eso, yo dije, Señor, te tengo que aceptar de nuevo como mi Señor y Salvador. Porque solo está hablando del segundo mandamiento. Ama, le dice a aquellos, miren, bebé, está bien que amen a Dios, pero les voy a decir una cosa, hay un segundo mandamiento que es semejante a este y no se pueden separar, porque si lo separan es como que no amen a Dios. Y les dice, amen a los demás como a ustedes mismos. Claro, aquellos eruditos andaban bien vestidos, hasta collares de oro y todo lo demás. Comían bien, vestían bien, les iba bien, muy bien. Y viene Jesús y les dice, pero si en verdad ustedes se andan jactando de que aman a Dios, vayan por ahí y amen a todos los demás como a ustedes mismos. A ver si es cierto, pues. Y cuando yo leí eso, yo fui confrontado, hermano. Ay, Dios santo, ¿será que amo a alguien? Le decía yo. Entonces me di cuenta que cada vez que yo soy de los que regalan muchos pistos en los semáforos, hermano, y la gente se enoja conmigo. Mire que una vez, una desventurada de por ahí, vengo yo y bajo la ventana del carro y saco pisto y le doy a un niño. Y me dice, no le des pisto, me dice. Mejor me dice, póngalo a estudiar. Y yo dije, comprarle cuaderno, le digo. No, me dice, porque no van a la escuela. Y entonces le digo, enojada porque le estaba dando pisto al niño, me dice que no le dé pisto porque lo voy a arruinar. Mejor que lo lleve a la escuela. Y le digo yo, cómprele el cuaderno, pues, le digo. No, me dice, porque no estudia. Y yo dije, pues no estás en nada, dije yo. Uno queriendo hacer una pizca de bien y aquel que se lo viene a fregar, hermano. Es que ya me enojó. Pero el asunto es que con darle dinero a la verdad, no lo estoy amando como a mí mismo. Porque si a la verdad yo cumpliera ese mandamiento como está escrito, yo a ese tipo lo hubiera calzado, le hubiera dado techo. ¿Y cómo voy a cumplir eso, hermano? ¿Será que se puede? Por eso la congregación del inicio, y pareciera broma, va, pastor. Pareciera broma, hermano, pero ya no se da en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque la gente razona mucho. Y eso limita el fluir de Dios. Dice que todos tenían las mismas cosas en común, porque todos llevaban las pertenencias a un solo lugar, y el que tenía necesidad de ahí se suplía. Eso pasó una vez y no ha vuelto a pasar. Claro, en las iglesias hay lugares de apoyo, el buen samaritano, lugares de ayuda, donde se le ayuda, hermano, y está bien, está excelente, y así debe de ser. Existe, y allá también en Ciguatepec existe. Pero si nos metemos a lo que verdaderamente dice ahí, yo personalmente estoy descalificado. Descalificado. Y eso que no me pide amar, no me pide amar a uno que me cae mal. No, ni a uno que me ha hecho bien. Solo me dice, ámalo. Y yo dije, Señor, estoy descalificado. No puedo. A la verdad no puedo. Porque la gente se jacta de amar a Dios. Mira, aquel joven rico llegó donde Jesús. Jesús, desde mi juventud, le dice, nunca he fornicado, nunca he adulterado, jamás he entrado cosa inmunda a mi boca, no he matado, no he mentido. Y viene Jesús y con astucia le pegó una reventada, hermano, se lo reventó, reventadito lo dejó. Viene y le dice, mire lo que le dice Jesús. Ah, qué bueno, le dice,
qué bueno, me alegro por vos, le dice, hasta le aplaudió, me imagino yo. Y le dice, solo hace una cosa, le dice, andá, le dice, y de lo mucho que tenés, agarra algo, vendelo y dalo a los pobres, le dice. ¿Qué mandamiento le estaba narrando Jesús ahí? ¿Qué mandamiento era ese? El segundo. Aquel se jactaba de cumplir todos los mandamientos, pero no podía con el segundo, hermano. No pudo ni con ese. Y se jactaba, se sacaba pecho, que yo aquí, que yo allá, que yo hago esto, yo el ultra hiper mega plus. Y cuando Jesús le dice, mira, de lo mucho que tenés, agarra un poquito y dale al necesitado. Dice que se fue triste. Se fue triste, qué bárbaro. A mí antes me pasaban unas cosas bien raras, fíjense. Cuando yo trabajaba de tramitador en San Pedro, una vez iba caminando por la calle, si me bajaba en el bus y iba caminando, y siempre me iba por la misma ruta, y el Señor esa vez me dijo, no, me dice, no te vayas por ahí, andate por acá. Y yo dije, ya viene otra vez mi alma chúcara, dije yo. Imagínate que mal educado, y era Dios hablando, hermano. Y cuando voy avanzando, que te vayas por acá. Y yo dije, pero es que siempre me he ido por aquí, dije yo hablándome a mí mismo, pero es que siempre me he ido por aquí, porque voy a cambiar. Y seguí avanzando, que te vayas por acá. Y yo dije, bueno, a tanta insistencia, nobleza, dije yo, va. Y me fui por ahí, hermanos, y me he ido por ahí 3 cuadras, hermanos, llenita de bolitos. 3 cuadras, pastor, llenita de pacheritos. Y cuando veo aquella cuadra, yo dije, Señor, ¿será que paso por ahí? Y no es que me fui caminando por ahí. Y cuando voy caminando, me sale un loco, hermano. ¡Ey, ey, ey! Por detrás, dame pisto, me dice. Y no es que me ha asustado, y me asaltó dije yo. Y no es que me asustó, y en automático, tenga, le digo, y seguí avanzando. Y cuando voy avanzando, me dice otro, ajá, y a mí no me vas a dar, me dice. Y yo dije, bueno, tené, digo, así. Ahí aprendí a dar, ¿sabe? Ahí, no, en serio, ahí aprendí a dar. Y ahora es que tengo ese problema, que donde ando me sacan el pisto, esos bárbaros. Y mi papá me dice, que no te cuesta, me dice. No, claro que sí, le digo yo. Entonces no andes regalando tanto, me dice. Viejo, es que es imposible. ¿Sabe qué hizo mi papá? Me sacó del negocio, porque cree que le regalo los zapatos. Sí. Y cuando ya iba por el último, quedo viendo aquel y solo me río. Vos también querés, vale, digo. Sí, me dice, tené, le digo. Y una cosa es dar por miedo, otra por compromiso, y otra dar por agradecimiento. Eso me enseñó Dios. Y ahora yo doy por agradecimiento, porque sé que Él me ha dado todo a mí. Pero eso no es nada. Una vez estaba metido en el negocio y llegó otro pacherito, que yo tengo las experiencias con los pacheritos, pastor. Y llega y me dice, tengo hambre, me dice. Y cuando me dice, tengo hambre, me dice Dios, lavale los pies, me dice. Digo yo, no, digo yo, que se los lave Jesucristo, le digo. Así me digo, lavale los pies, me dice. No, digo yo, no, que se los laves. Le lavé los pies, le corté la uña, le limé las uñas, le puse calcetines nuevos, hasta lo vestí. Pero ¿sabe qué? Sí, la verdad, ¿sabe qué me dolió? Que me acababan de regalar unos zapatos que me encantaban, hermano. Y me dice el Señor, dale tu calzado, me dice. No, no te pases, le digo yo. Hermano, y no es que le di mi calzado, pero eso no es nada, hermano. Hasta oré por él y todo. Y es que usted no sabe lo que me pasó. Regresa al día siguiente el hijo de su madre. ¿Sabe cómo regresó? Con los mismos zapatos viejos y con la ropa vieja. Y peor, más bolito todavía. Y me he puesto bravo yo. Y dije, ay, como le di mis zapatos, estoy desventurado, dije yo. Y enojado, yo estaba enojado, porque le di los zapatos que más me gustaban. Y yo dije, qué desgraciado, más desagradecido, dije yo. Es que no le vuelvo a dar ni para que se tome un agua, digo yo. Y Dios me habló y me dijo, así eres tú conmigo, me dice. Yo todos los días te limpio, te calzo y te visto y volvés igual, me dice. Y yo dije, santo Dios. Mire, hermano, y he empezado a llorar, me reventó, me destruyó el alma el Señor. Y yo dije, sí, Señor, perdóname, le dije. Mire las enseñanzas que me da Dios. Y yo dije, qué pasada está. Le dije, te perdono esa, Señor.
Pero lo que le quiero transmitir es que Dios es un Dios de amor. Y usted y nosotros, mejor dicho, nuestra esencia es amor. Y tenemos que aprender a ser solidarios. Tenemos que aprender, más bien tenemos que pedir a Dios que active lo que ya está en nosotros. El ser solidarios, porque mejor cosa es dar que recibir. ¿Cómo es posible que tengamos a un hermano al lado y sabemos que tiene necesidad y sabemos que tenemos para solventar y no lo ayudamos? Porque tenemos miedo al futuro, que si le doy me quedo yo sin nada. Dios ahí no opera, hermano. Dios no opera. ¿Sabe qué me pasaba a mí? Que antes me caía mal que me quitaran la comida, que a mí me fuera a tocar algo del plato. No, ese tipo yo le volaba la cabeza, pastor. Pero el Señor me enseñó y me dijo: mira, mejor dale, me dice, porque te vas a acabar esta comida y vas a volver a tener hambre. Pero si le das, sembraste algo. Y yo dije: wow, esto está bonito, dije yo. Entonces cada vez que me pide, mejor lo doy, porque igual al final siempre voy a volver a tener hambre. Y quien me va a sustentar no es el plato que me comí, sino que quien me va a sustentar es Dios en cada turno de comida, y en cada momento, y en cada día, y en cada circunstancia, y en cada adversidad. Dele palmas fuertes al que vive. Dásela fuerte si es para Él. Pastor, ¿ya terminó el tiempo? No. Pastor dice que siga, que esto termina, no sé, pastor. ¿Y ahora termina, pastor? 10 minutos, dije el pastor. Sí, porque yo a las menos 12 me voy y usted quiere que quede, hermano. Perdóneme, hermano. Tenía que decirlo, ya se dijo. Amor a nuestro hermano, y aquel versículo que teníamos. Y es 1 Juan 4:20, dice: y el que dice ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama usted a su hermano? ¿Sí ama a su hermano? Le cuento que yo estoy aprendiendo a amar. Dios está despertando en mí muchas cosas, tanto el amor a mis hermanos como a mi padre, a mi madre, de una manera muy hermosa, que hace un tiempo yo no lo había experimentado. Lo que es verdaderamente sentir el afecto, el amor y poder dar amor. Yo no sabía que era eso. Claro, eso a raíz de fragmentaciones en el transcurso de la vida, que yo no toleraba. Yo le contaba al pastor, yo no toleraba que mi papá me hiciera esto. ¿Cómo estás? Para mí era repudio, no, hombre. No, yo no aceptaba eso de mi papá. Claro, Dios me liberó de muchas cosas y ahora no, ahora me lo ando comiendo a besos. Más bien él me dice: no, hombre, relájate, me dice, porque ahora me lo ando comiendo a besos, pasa. Pero antes yo no soportaba de él ni esto. Para mí era, es que para mí era como que le quería pegar una patada. Pero Dios me liberó de ciertas cosas en el transcurso de mi vida, de las cuales yo viví, y ahora yo puedo disfrutar de él. Pero claro, antes yo tuve que haber recibido una liberación, haber sanado, para poder disfrutar de lo que verdaderamente Dios desde hace mucho tiempo tenía para mí, y yo no lo disfrutaba. No lo disfrutaba. Entonces nosotros tenemos que aprender, más bien, mejor dicho, tenemos que desarrollarnos en la práctica de amar a nuestros hermanos. Porque si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano que tiene al lado, dice ahí, es un mentiroso. ¿Y sabe qué es lo importante de esto? Que ahí dice, es un mentiroso. No dice el tal ha mentido. Ahí no dice, mire, ve. Y vamos a ver, el que dice ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, dice. No dice el tal ha mentido. No dice así, sino que le está dando la condición, lo está poniendo en una condición de mentiroso. Y el asunto que mentir y practicar la mentira son cosas muy diferentes y muy separadas. Porque mentira es que usted tal vez le pasó algo y por cubrir tal vez a su esposo o a su hijo se echó la mentirita para no desnudar a alguien. Pero practicar la mentira es un ejercicio
es algo que se está desarrollando. Y la Biblia dice, de los que practican la mentira, dice, son hijos del diablo. Y yo digo, entonces el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿es hijo de él? ¿Sí? Cabal. Ya le expliqué la condición de mentiroso. Que el que practica la mentira es hijo de él. ¿Es hijo de quién? El diablo. ¿Y qué dice ahí? Que el que ama a Dios y no ama a su hermano es un hijo de él. Porque ahí dice es un mentiroso. Yo no estoy inventando nada. Así dice. Y yo dije, wow, esto no es para mí. Dije yo, reprenda a Cristo y que no se oponga a la Virgen. No, no es broma, hermanos. No es para que se ría. Pero mire, no solo se queda ahí, sino que Dios nos lleva mucho más profundo. Y es que dice en Mateo 5:43, y mire que Dios se pasa Dios. Ustedes también saben que se dijo, ama a tus amigos, pero odia a tus enemigos. Pero ahora yo les digo, amen a sus amigos y pidan en sus... ¿Amen a quién? A sus amigos y pidan oraciones para que no perezcan. ¿Cómo? Si, poneme ahí por favor, Mateo 5:44, antes que el pastor me baje de aquí. Mateo 5:44, mire qué bonito. Pero ahora yo les digo, amen a sus amigos y pidan oraciones para que no perezcan. ¿Dónde está? Mire qué bonito. Pero ahora yo les digo, amen a sus amigos y oren por ellos. Así dice. ¿Cómo dice pues? ¿A quién? Uy, ¿y quién va a amar a su enemigo? ¿Y quién va a orar por ellos? Usted ama a su prójimo, está bien, un aplauso. Usted ama a Dios, se ama a sí mismo, excelente. Ama a su hermano, calidad de hermano, excelente. Pero aquí Dios nos está pidiendo mucho, hermano. Mucho, ¿verdad? Como diría aquel que no se pase tampoco, si yo soy de carne, dice. Mire, hermanos, lo que nos dice el Señor: ama a tu enemigo. Y no le basta ahí, hermano, sino que nos encajona más y nos dice, y oren por ellos, hermano. ¿Cómo voy a orar yo por aquel que me escupió la cara? ¿Cómo voy a orar yo por aquel que me maltrató? ¿Cómo voy a orar yo por aquel que me traicionó, hermano? ¿En qué mundo cabe? ¿Cómo voy a orar por aquel que me violó? ¿Cómo voy a orar por aquel que mató a mi mamá? ¿Cómo voy a orar por aquel que mató a mi papá? ¿Cómo voy a orar por ese? No tiene sentido. A la lógica humana no tiene sentido. Hay un ministro que a mí me encantó mucho durante toda su travesía, el tiempo que pude verlo, y que ya partió a la gloria de Dios. Y ahora solo me nutro de lo que dejó y es una gran bendición. Y él tiene un gran testimonio. Y es el evangelista Gigi Ávila. Yo creo que la mayoría conoce el testimonio de él. Dice que viene y su yerno le mató a la hija y le dejó ir más de dos docenas de puñaladas. La destruyó. Y él cuenta ese testimonio y yo digo, qué bárbaro, digo yo. Hermano, le agarró a la hija y la mató. Y no solo la mató, la descuartizó. Y no es que se entera él, dice. Y dice que cuando se entera, dice que sintió que se le estremeció toda la vida, dice. Y él cuenta y dice que entró a su cuarto, dice, a un ayuno de 8 días. Y lo que me asombró a mí es a lo que entró. Y dice que entró al cuarto, dice, y le decía, Señor, lo perdono. Y dice que le decía, Señor, lo amo. Y el enemigo le decía, estás loco, ¿cómo lo vas a amar si te acaba de matar la hija? Y cuando el diablo lo dardeaba, él más gritaba. Porque dice que el diablo le metía aquel le metió puñaladas a la hija, pero él cada vez que gritaba lo amo, le metía puñaladas al diablo, dice. Y yo cuando escuché el testimonio, yo dije, tengo que aceptar a Cristo otra vez. Hermano, usted se ríe, pero es cierto. Hermano, discúlpeme, Pablo decía,
Yo venía a ustedes con vianda sólida, pero me he dado cuenta que hay entre ustedes envidiosos, jactanciosos, fornicarios, adúlteros. ¿Qué significa eso, hermano? Que todavía esa iglesia no estaba al nivel para recibir la gloria de Dios. Porque si le caía la gloria de Dios a condición, quedaban exterminados. Pero viene Dios y nos da este mandamiento y nos dice: ama a tu enemigo. Un amigo se puede convertir en enemigo. Aún el cónyuge, el hijo, se puede convertir en enemigo. El vecino se puede convertir en enemigo. Así que enemigo está abierto a todo. David decía: el que comía a mi mesa, mi amigo íntimo me traicionó. Hablando de Jesucristo y Judas. El asunto aquí es que nosotros verdaderamente amamos a Dios, porque aquellos fueron confrontados y les dijo: ama a Dios. Pero venga, les dice: hay un mandamiento que es igual a este, es ama a tu prójimo, es ama a los demás. Y usted dirá: no, está loco este cipote. ¿Qué sabe este cipote? ¿Cómo voy a amar a aquel que me dañó? ¿Cómo voy a amar al que me traicionó? Peor amarlo si aún ni lo he perdonado, dice. Si pasa el hermano del piano, por favor. Dios quiere hacer que de nosotros sea activado eso con lo cual ya fuimos diseñados, y es amor, pero amor para amar lo bueno, para hacer buenas obras, para hacer lo que Dios quiere. Mire, hermano, usted me podrá decir mentira, pero el 95% de todos nosotros tenemos algo que perdonar. El 75% tiene heridas graves. El 40% heridas de muerte. El 30% desahuciados. Y si Dios permitió que yo viniera hoy con esta palabra, no es para hacerlo reír, sino es para hacer lo que usted entre en gozo, porque el gozo es aquello que nos afirma en medio de la adversidad. Pero para hacer que en nosotros se despierte el amor de Dios. Una vez que se activa, a usted le pueden escupir la cara, cachetearlo, y usted le va a decir a ese hermano: te amo. Se lo dice porque se lo dice. Se lo dice. Y yo me quedé admirado con ese testimonio de Ávila. Y a mí me marcó. Yo dije: wow, este tipo me marcó. Me marcó. Hermano, nosotros nos enojamos porque nos quitan un calcetín, un zapato, porque el hijo dejó tirado un zapato en la sala, por cosas tan insignificantes a la realidad del evangelio, por cosas tan sencillas. Y dirá la gente: ¿por qué yo no avanzo? Porque no estamos dispuestos verdaderamente a avanzar. Mire, el que no está dispuesto a perder no está dispuesto a avanzar. El que no está dispuesto a perder no está dispuesto a ganar. Cuando estamos dispuestos a perder es porque verdaderamente estamos dispuestos a ganar. Pero si solo estamos dispuestos a ganar, nunca vamos a ganar. Porque en el camino de la fe es ir dispuesto a todo, a todo. Y aquí ya no se trata de qué va a decir el que tengo al lado, esto se trata de qué va a decir Dios. Ya no se trata de que cómo me van a ver. Hace poco estaba allá en la central, en un culto donde estaba la pastora Lisna y predicando, y decía: pasen los que tienen, y mencionó un montón de problemas. Yo pasé por el mío. Y yo le dije al Señor: a mí no me importa si me hace revolotear, si me hace vomitar, si me hace dar vueltas, si me torces el cuello. Yo lo que quiero es que si hay un demonio en mí, me lo saques. Y no me importa que esta gente me mire, que si me hago pipí o me hago aquí, no me importa, le decía yo a Dios. Pero si hay algo en mí que no viene de ti, sácalo. Porque ya no se trata de lo que la gente diga, se trata de lo que Dios diga y de lo que Dios tiene y de lo que Dios va a hacer. Con una iglesia que está dispuesta no solo a amar a Dios, sino a amar a nuestros enemigos. Claro, Dios no te va a obligar a eso porque es un caballero. Él te va a enseñar a hacerlo. Porque a medida nos acercamos a Dios, todas las cosas del mundo están siendo disipadas en nosotros. A medida entramos en la luz, las tinieblas se erradican.
Por eso dice de la senda del justo que va de aumento, de aumento, de aumento, de aumento, de aumento, de aumento. Cuando el sol se pone en esta vertical, sabe que usted no puede dar sombra a ningún lado. Cuando el sol está en el pleno día y usted se para, no hay sombra alrededor. Y así es en Dios. Cuando entramos en Dios, allá está el sol. Sí hay sombra, una gran sombra que pega allá. Porque si la luz viene de acá, allá va a salir una gran sombra. Pero a medida que va creciendo el día, la sombra va menguando. Y a medida la luz va creciendo, la sombra va menguando, a tal grado que cuando la luz es plena, ya no hay tinieblas alrededor. Y así quiere Dios que entremos en la vida en Cristo, que entremos en una vida plena, una vida de poder, para cuando nosotros avancemos en Él, podamos ver la manifestación de su gloria. Pero tiene que haber un corazón dispuesto, tiene que haber gente que se disponga a sufrir las consecuencias de sus actos. Si usted está dispuesto a sufrir las consecuencias de sus actos, Dios está dispuesto a perdonar sus actos. Ya no se trata de jugar al evangelio, ya no se trata de nuestra perspectiva, se trata de la perspectiva de Dios. Pero esto se logra con el amor de Dios, con la esencia que fue depositada dentro de nosotros, con aquello que emana, con aquello que Dios diseñó. De eso se trata. No se trata de nosotros, se trata de Él. No sé si hay alguien que quiera aceptar a Cristo. No sé si todos ya aceptaron, pero si hay alguien que no conoce de Cristo, si hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, puede pasar al frente. Y la iglesia orando. Si hay alguien que no conoce de Cristo, yo no sé aquí verdaderamente cómo, si todos son nuevos, si todos ya son de casa, no sé cómo es. Pero si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador,